Quiero empezar con esto y parte del mensaje que les quiero dejar el día de hoy es, tenemos que desaprender algunas cosas para volver a aprender. Y esta es una de las preguntas en donde empecé a cuestionarme yo cuando estaba haciendo la charla, y es cuál es la distancia más corta entre dos puntos. Aquí tenemos son 3 puntos, pero esto tiene sentido en la siguiente presentación. Y recordemos que esto es lo que tenemos nosotros muchas veces con nuestros pacientes diabéticos. Tenemos unos puntos desde el punto de vista de glucometrías, una glucometría a tal hora, una glucometría a otra hora, y tenemos varios puntos y estamos tratando de generar ese mapa o generar ese gráfico, ¿sí? Sin embargo, tenemos en este momento tecnologías nuevas, como esta imagen que voy a mostrarles acá, en donde miren cómo es de diferente el gráfico que teníamos pensado en la cabeza y el gráfico que estamos viendo acá. Revisemos lo interesante de esto, y es que si empezamos a medianoche, desde el punto de vista de horario, vamos a encontrar que tenemos una glicemia alrededor de 160, ¿sí? Y de repente nuestro paciente, entre ese punto inicial y el segundo punto, que pensábamos que era una línea recta, alcanza a hacer 3 episodios de hipoglucemia. Miren cómo es de interesante que baja, entra hipoglucemia, que es esa línea o esa franja roja que estamos viendo, sale nuevamente más o menos alrededor de las 2 de la mañana, y vuelve y entra unos minutos después a un nuevo episodio de hipoglucemia, e inclusive hace un tercer episodio de hipoglucemia a estas altas horas de la madrugada, que ya vamos a hablar de una cosa bastante interesante, que es el síndrome de muerte en cama, que lo vamos a ver. Y ahora miremos desde ese segundo punto hasta el tercer punto, en donde nuevamente creíamos que iba a ser una línea recta, pero lo que nos encontramos es que inclusive hace un nuevo episodio de hipoglucemia, y después, si hace un episodio de salida de hipoglucemia, inclusive termina haciendo una hiperglucemia. Entonces tenemos tecnologías como estas que nos permiten tener un mapa muchísimo más claro de cómo es el comportamiento desde el punto de vista glucémico de nuestro paciente. Empecemos entonces con la charla de hoy, y es cómo implementar el monitoreo continuo de glucosa en diabetes mellitus. Mi nombre, como les decía, es Andrés Felipe Coy, soy médico de la Universidad del Rosario, soy internista de la Universidad de La Sabana y soy endocrinólogo de la FUCS, y tengo la fortuna de hacer parte de los endocrinólogos que trabajamos acá en la Fundación Santa Fe. Empecemos entonces a hablar un poco. Y empecemos con las recomendaciones desde el punto de vista de las guías, de qué nos hablan las guías y quién debería de estar con este monitoreo de continuo de glucosa. Empecemos con la recomendación de la ACE del 2022, que lo que está escrito es: toda persona que use insulina debería tener el monitoreo continuo de glucosa o realizar glucemia como mínimo 2 veces al día, e idealmente antes de que haya inyección de insulina, ¿sí? Esto de 2 veces debería ser más frecuente si está usando múltiples inyecciones, más frecuente aún si tenemos un paciente que no está en metas desde el punto de vista de glucemia, y más frecuente si tiene antecedentes o historia de hipoglucemia. Y entonces tenemos que empezar a revisar 2 términos diferentes que vamos a mirar, que así es como está escrito en la literatura, que es el monitoreo continuo de glucosa RT, que lo que quiere decir es real time, que se recomienda en todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, sin importar el sistema de aplicación de insulina, y sabemos que va a mejorar la hemoglobina glicada, va a reducir el riesgo de hipoglucemia y disminuye los episodios de cetoacidosis diabética. El monitoreo en tiempo real se recomienda en diabetes mellitus tipo 2 que tienen insulina, tienen alto riesgo de hipoglucemia, o aquellos pacientes que no están haciendo los síntomas con hipoglucemia cuando la presenten. Y desde el punto de vista de recomendación, entonces también tenemos que revisar lo más reciente, que es de las guías americanas de la ADA de 2023, en donde encontramos que el monitoreo, digamos que el BGM, que es el monitoreo de glucosa, ¿sí?, es un componente integral efectivo en los individuos que están con insulina. Y empezamos a encontrar de cuándo está recomendada el monitoreo continuo de glucosa en tiempo real. La recomendación la traigo aquí de donde la saqué, que es la recomendación 7.11, una recomendación grado A, que lo que dice es que se debería ofrecer si tienen múltiples dosis de insulina o infusión continua, y que pueden usar dispositivos por sí mismos. Y la recomendación 7.12 es del monitoreo en tiempo real, recomendación grado A, que se podría ofrecer en adultos con insulina basal. Pero entonces empecemos a revisar un poquito de las diferencias y empecemos a revisar un poco más de la literatura, de qué está escrito en la literatura. Los monitoreos continuos de glucosa, pues sabemos que son dispositivos
que van a medir la glucosa intersticial y que esta tiene una correlación con una glucosa plasmática, y realmente existen dos tipos. Unos que son adquiridos por el paciente, que se describen que son los RT o en tiempo real, y el intermitente, que es el IS, que es donde el paciente tiene que escanear y donde no tenemos ciertas alertas que nos pueden guiar desde el punto de vista del comportamiento del paciente o de valores de glucemia. Y existe otro tipo que son los profesionales, que son los que solemos utilizar en la clínica, que tenemos unas mediciones por un tiempo específico que pueden ser en 6, 7 días, inclusive 14 días. Entonces, hablemos de cuál es la importancia del tiempo real y el monitoreo continuo de glucosa de tiempo real. Este tipo de instrumentos o este tipo de análisis ha demostrado una menor variabilidad, un menor riesgo de hipoglucemia, que claro, va de la mano con la variabilidad, y un menor miedo de hipoglucemia en los pacientes, ¿sí? Esto claramente en el paciente que recibe múltiples inyecciones de insulina al día. Ahora empecemos a revisar entonces uno de los primeros estudios, un control del control glucémico en vida real con un monitoreo en tiempo real. Este fue un estudio que se realizó en el 2017, entre el 2017 y el 2018, con 3.133 participantes, de los cuales 2.962 eran diabéticos tipo 1, 93 iban a ser diabéticos tipo 2, e inclusive teníamos pacientes con diabetes mellitus gestacional con un número de participantes de 5, ¿sí? Y algo de lo que se encontró acá es que, como les decía, en el monitoreo continuo de tiempo real podemos documentar o podemos hacer ciertas alertas desde el punto de vista de tendencias y de valores. Y lo que se encuentra en este estudio es que el tiempo antes de que realmente llegue a ese valor bajo, que uno lo estimula, usualmente uno lo organiza, usualmente son valores de 70 miligramos sobre decilitro. En este estudio fue 17.5 minutos antes de llegar a ese valor, y el tiempo antes de alto, que suele ser 180, fue de 15 minutos. ¿Qué nos significa esto o qué información nos trae esto? Pues que tenemos tiempo suficiente para que el paciente empiece a tomar decisiones desde el punto de vista de su tratamiento y evitar estas dos condiciones, o el episodio de hipoglucemia o el episodio de hiperglucemia. Y esta es una gráfica bastante interesante. Revisemos la parte inicial de la gráfica A en esa excursión a la baja, y es que si ustedes ven la barra azul es cuando tenemos esas alertas prendidas, porque la persona o el paciente puede determinar si quiere esas alertas prendidas o apagadas en este estudio. Y en ese estudio estábamos revisando estas dos cosas: cuántas hipoglucemias se evitan cuando el paciente tiene las alertas prendidas desde el punto de vista del monitoreo continuo de glucosa a tiempo real, y lo que se evita es 58% de valores de hipoglucemia versus un 31% que también se evitan cuando las alarmas están apagadas. Si pasamos a la siguiente gráfica, que es la gráfica B, lo que vamos a encontrar es una excursión a la alta, en donde la prevención es del 36% en aquel participante que tenía las alertas prendidas versus un 11% en el que no las tenía prendidas. Y vemos lo importante de tener este tipo de análisis, porque nos permite descartar o evitar que el paciente llegue a esas excursiones a la baja, ¿sí? Ahora hablemos de estas excursiones que son mayor de 60 minutos, de cuándo se presentan. Y se presentaron solo en el 7% cuando la persona tenía las alertas prendidas, y se presentaron en el 25% cuando la persona no tenía las alertas prendidas. Si miramos las excursiones hacia arriba, vamos a encontrar que de manera respectiva un 35 y un 61. Que esto lo que quiere decir es que un 35% de los participantes presentaron excursiones mayores de 60 minutos cuando tenían las alarmas prendidas, y cuando no las tenían prendidas fue un 61%. Entonces empezamos a encontrar este estudio en donde vemos que es especialmente útil en pacientes que tienen hipoglucemia severa, en pacientes que no tienen conciencia o no hacen síntomas de la hipoglucemia, y nos sirve para hacer mitigación de hiperglicemia también, que esto al final del día se traduce en menor riesgo de complicaciones micro y macrovasculares. Entonces, esa utilidad de este tipo de análisis no va a ser únicamente desde el punto de vista de hipoglucemia, también tenemos beneficios en el contexto de hiperglucemia para nuestro paciente. Empecemos a hablar un poco de diabetes mellitus tipo 1, y aquí nos toca devolvernos un poquito a un estudio del 2017, en donde previo al 2016 la FDA
decía que el monitoreo continuo de glucosa se debería utilizar en conjunto con las glucometrías antes de realizar algún tipo de decisión desde el punto de vista de insulinoterapia, ¿sí? Sin embargo, en diciembre del 2016, la FDA da el primer aval para que el monitoreo continuo de glucosa sirva como reemplazo de glucometría para realizar decisiones desde el punto de vista de tratamiento. Entonces, eso que hablábamos hace ya muchos años, 2016, ya fue hace bastantes añitos, lo que encontrábamos nosotros era que si el paciente iba a hacer algún tipo de cambio desde el punto de vista de terapia y encontraba valores relativamente bajos, pues tenía que ir a confirmar con estos valores de glucometría, y desde diciembre del 2016 ya empiezan a darnos aval para algunos equipos para que no necesariamente tengamos que hacer este chequeo o este doble chequeo antes de tomar decisiones. Y es que previo a este estudio ya encontrábamos que en un estudio de 222 participantes con monitoreo continuo de glucosa, se decían ellos que el 50% trataban una hipoglucemia cuando estaban viendo el monitoreo continuo de glucosa sin confirmar con glucometría. Entonces, digamos que esto tiene una tendencia previo al 2016 en donde ya estamos viendo todo el comportamiento de hacia dónde se venía toda esta parte de tecnologías. Tenemos un estudio bastante interesante del 2017 que habla de esto. Entonces es determinar si el monitoreo continuo de glucosa con o sin glucometría es seguro y efectivo en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 que estuviera controlado. Es un estudio que fue aleatorizado de no inferioridad que se realizó en 14 sitios diferentes de Estados Unidos en participantes con promedio de 44 años con diabetes mellitus tipo 1 y con hemoglobina glicada menor al 9%. Fueron dos brazos en donde teníamos el paciente o los participantes que tenían solamente el monitoreo continuo de glucosa con un número de participantes de 149, y el otro brazo teníamos aquellos que estaban con el monitoreo continuo de glucosa, pero también estaban realizando glucometrías con un número de participantes de 77. Estos son los criterios que se tuvo desde el punto de vista de inclusión y exclusión. En inclusión tenían que ser mayores de 18 años, tenían que tener diabetes mellitus tipo 1 con más de un año de diagnóstico, que estuvieran con uso de bomba de insulina sin el uso de la suspensión a la baja por parte de la bomba, y como estábamos hablando, una glicada que fuera menor de 9%. La exclusión se realizaba en aquellos participantes que tenían hipoglucemia con pérdida del estado de conciencia en los últimos 3 años, pacientes que tuvieran más del 10% de la glucemia por debajo de 60 miligramos sobre decilitro, que tuvieran más de un episodio de cetoacidosis diabética en el último año, infarto agudo al miocardio o ACV, ataques cerebrovasculares en los últimos 6 meses, o que estuvieran con uso de beta bloqueador o acetaminofén. ¿Qué fue entonces lo que estábamos viendo? ¿O cuáles fueron algunas de las conclusiones? Que el uso del monitoreo continuo de glucosa no fue inferior al monitoreo continuo de glucosa con glucometrías, y se encontraron valores similares en cuanto a glicada, hemoglobina glicada, TIR, que hablamos de tiempo en rango, hipo e hiperglucemia, y no hubo cetoacidosis o eventos de hipoglucemia severa en aquellos que solamente estaban con el monitoreo continuo de glucosa. ¿Qué conclusión tenemos con este estudio que, como les decía, es del 2017? Que el monitoreo continuo de glucosa sin una glucemia confirmatoria es seguro y es efectivo para tomar decisiones desde el punto de vista de insulinoterapia. Pasemos al siguiente estudio, el estudio ALERT, que lo que está buscando es determinar si existe algún beneficio de pasar de un monitoreo continuo de glucosa de escaneo intermitente a el de tiempo real, ¿sí? Y recordemos entonces que el de tiempo real tiene alertas para glucemia a la baja y a la alta. Este fue un estudio prospectivo de 2 brazos, paralelo, multicéntrico, no ciego, aleatorizado, controlado, en 6 hospitales de Bélgica que se realizó durante 6 meses. Y eran pacientes que venían con monitoreo continuo de glucosa, de escaneo intermitente, y los dejaban en este o los pasaban al de tiempo real. 127 participantes en cada grupo con un desenlace primario que era el TIR, que es el tiempo en rango y es cuánto tiempo están en estos rangos entre 70 y 180 miligramos sobre decilitro, y también tenían algunos desenlaces secundarios como la hemoglobina glicada y el tiempo en hipoglucemia. Inclusión similar a al estudio anterior, mayores de 18 años, diabetes mellitus de por lo menos 6 meses, una hemoglobina glicada menor de 10, que tuvieran inyecciones múltiples de insulina al día o si fueran usuarios de bomba de insulina, y que tuvieran en este contexto de ingreso era el monitoreo continuo de glucosa de escaneo intermitente por más de 6 meses.
¿Quiénes no entraban al estudio? Si había embarazo, alteración cognitiva, uso de corticosteroides o edema en el sitio de inserción del dispositivo. Y miren aquí lo interesante, ¿sí? En el lado izquierdo vamos a encontrar las características basales de estos dos grupos, entonces del de tiempo real y del que estaba con el escaneo intermitente. Y a los 6 meses, ¿qué es lo que empezamos a encontrar? ¿Sí? Que el tiempo en rango es mayor de aquellos pacientes que tenían el dispositivo de tiempo real, que la hemoglobina glicada, si partieron los dos de 7.4, miren el descenso a 7.1 en aquellos que tenían monitoreo continuo de glucosa de tiempo real, que el tiempo en hipoglucemia es bastante diferente, 0.47% versus 0.84%, entonces menor tiempo en hipoglucemia. Y esa última columna o esa última fila, perdón, que estamos aquí hablando, habla de ese miedo de hipoglucemia, que era lo que hablábamos en el comienzo. Y lo que encontramos es que el miedo de hipoglucemia es muchísimo menor en el paciente que tiene el dispositivo de medición de tiempo real. Esto con una diferencia estadísticamente significativa. Como pueden ver en el lado derecho tenemos las PES, que es lo que está hablando de esta parte de la significancia estadística. Entonces tenemos un aumento de tiempo en rango entre 70 y 180 de 6.85% en los participantes que utilizaban el monitoreo de tiempo real, y este 6.85% se traduce en 1 hora y 39 minutos por día, menor tiempo en hipoglucemia por hiperglucemia definida como valores mayores de 180 miligramos sobre decilitro en un 6.27%. También un menor tiempo de hipoglucemia, que en este estudio se definía como valores por debajo de 54, en un 0.35%, y una mejoría de la hemoglobina glicada a los 3 meses. Realmente aquí el punto de corte fue a los 4 meses, con valores menores de 0.33. ¿Sí? Y aquí lo que empezamos a hablar es que tenemos un beneficio de este tipo de dispositivos porque el paciente está viendo su glucemia en tiempo real, y que también tenemos ciertas alarmas que nos permiten determinar los valores y las tendencias que tenemos en ese momento. Este es otro estudio, el estudio Corrida, que tenemos dos estudios, el Corrida normal y el Corrida Live, que ya vamos a hablar de esos. El Corrida normal, lo que estamos buscando es comparar eficacia entre el monitoreo de tiempo real y el escaneo intermitente para mantener un control glucémico, un estudio que fue aleatorizado y controlado en pacientes diabéticos con diabetes mellitus tipo 1, mayores de 18 años, con más de 2 años de diagnóstico, que no tenían antecedente de monitoreo continuo, y lo que hacían era que los ponían a hacer ejercicio durante 4 días y los ponían a hacer ejercicio más o menos en 4 secciones, uno en la mañana, uno en la media mañana, uno en la tarde y uno en la noche, porque lo que querían ver era cómo era el comportamiento, partiendo de que el ejercicio aumenta el riesgo de hipoglucemia, ¿sí? Fueron 60 adultos con promedio de edad de 38 años, con un desenlace primario que era el tiempo en hipoglucemia y el tiempo en rango, era lo que se quería revisar. Empecemos a hablar un poquito de tiempo en hipoglucemia, que la definición aquí era menor de 70 miligramos sobre decilitro. Si ustedes ven el RT, que es el tiempo real, que es en azul, hay una diferencia importante desde el punto de vista del porcentaje de hipoglucemia, de todas las hipoglucemias, y cuando vemos la parte de la noche, pues tenemos que tener en cuenta que son muchísimas menos hipoglucemias en la noche, ¿sí? Esto es en la fase de ejercicio. En el centro vamos a encontrar en la fase en casa, que era después de esos 4 días de ejercicio, en donde también encontramos un menor riesgo de hipoglucemia en el tiempo real, cuando mirábamos en general, pero también muy importante en la noche. Y cuando mirábamos y adicionábamos esos dos momentos del ejercicio y tiempo en casa, pues encontramos que hay diferencias estadísticamente significativas, y que son muchísimo más significativas cuando tenemos en cuenta esa parte de noche, que en el estudio, cuando hablaban de noche, estábamos hablando desde medianoche hasta las 6 de la mañana, hasta las 5:59, realmente es lo que se describe en el estudio. Ahora miremos entonces tiempo en rango de cómo es el comportamiento. Y lo que encontramos es que hay una mejoría de tiempo en rango. Lo mismo, fase inicial ejercicio, mejor tiempo en rango en el día, en general y en la noche. Cuando pasaban de esos 4 días de ejercicio y miramos la fase en casa, vamos a encontrar que también hay una diferencia que aquí es estadísticamente significativa en tiempo en rango en el día y en la noche. Y cuando los uníamos los dos, la conclusión era la misma, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? Menor riesgo de hipoglucemia y mayor tiempo en rango para nuestros pacientes cuando están con monitoreo continuo de tiempo real, ¿sí? Menor hipoglucemia, especialmente menor en la noche,
y mayor porcentaje de tiempo en rango entre 70 y 180, como estábamos hablando previamente. Este es una extensión de ese estudio, que son los 12 meses de vida real, para lo mismo, comparar esa parte de los dos monitoreos, tiempo real y de escaneo intermitente, con un desenlace primario de hemoglobina glicada, ¿sí? Estudio de la vida real paralelo prospectivo y lo que hacen es la continuación a 12 meses, ¿sí? 191 adultos con una edad promedio de 40 años, con una glicada de 8.1. Y aquí miramos entonces esa fase inicial y nos vamos a los 12 meses, ¿sí? Disminución de hemoglobina glicada partiendo de 8, miren cómo pasa de 8 a 7.1 con el uso únicamente del monitoreo de tiempo real, con el otro pasa de 8.2 a 7.7 y claro, sabemos que esa reducción es más importante o fue mayor en el de tiempo real con una P estadísticamente significativa y esta reducción se dio a los 6, 9 y 12 meses. Miremos aquí entonces tiempo en rango 70 a 180, ¿sí? Vamos a ver que la línea sólida es en tiempo real, entonces mayor tiempo en rango, lo mismo que encontramos acá, partiendo de una base similar, ¿sí? Hemoglobina glicada, valores más bajos en la línea sólida, que es la de tiempo real, con una separada que se da desde el comienzo, ¿sí? Y entonces encontramos que este otro estudio, un estudio en diabetes mellitus tipo 1 y desconocimiento o aquellas personas que no hacen síntomas de hipoglucemia, 40 participantes, edad de 49 años, con una duración de diabetes de 30 años y una glicada de 7.3. 8 semanas de monitoreo continuo de glucosa y el desenlace primario entre tiempo real y de escaneo intermitente. Y lo que estábamos buscando aquí es diferencias, ¿sí? Y sabemos que esas personas que no hacen síntomas tienen un riesgo de 6 veces mayor de hacer hipoglucemia que el que sí hace síntomas. Y esta es una de las causas principales de la muerte, del síndrome de muerte en cama, que es la causa principal de mortalidad en menores de 40 años con diabetes mellitus tipo 1 y son estas hipoglucemias que hacen en la noche y que no se dan cuenta, ¿sí? Miremos entonces el tiempo de hipoglucemia. Aquí el tiempo real está en el azul oscuro. Cuando arrancamos la base las primeras 2 semanas vemos menor tiempo en hipoglucemia. Durante la fase del estudio de las 8 semanas vamos a tener menor tiempo de hipoglucemia y en la fase de extensión también encontramos algo muy similar, ¿sí? Entonces los usuarios de tiempo real tuvieron menos tiempo en hipoglucemia en comparación con los del escaneo intermitente. Esto se traduce en menor riesgo de hipoglucemia, mejoría de hemoglobina glicada y esto sugiere que las alarmas son fundamentales y son importantes en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de hipoglucemia. Y este es el último estudio que les traigo el día de hoy, que es qué pasa si se suspende el monitoreo continuo de glucosa, un estudio en diabetes mellitus tipo 2 bastante interesante, un estudio del 2021, 14 meses, en donde los llevaban a 8 meses de monitoreo continuo de glucosa y después lo que hacían era seguirlos con glucometrías, 175 participantes, edad promedio de 58 años con una glicada de 9 años, y lo que hacían, ya les voy a mostrar aquí con la gráfica que es un poquito más práctica, y lo que vamos a ver es lo siguiente, ¿sí? Miremos el tiempo en rango y miremos qué es lo que pasa. Esa línea verde es BGM, entonces es el paciente que está tomando o se está siguiendo con glucometrías. Y vamos a mirar la línea roja, que es el paciente que continúa con el monitoreo, y la línea azul, aquel participante que a los 6 meses le quitan el monitoreo y pasamos a glucosa. Y miren cómo baja ese tiempo en rango bastante importante después de esos 6 meses, cuando el paciente estaba con monitoreo y nos devolvemos a las glucometrías, ¿sí? ¿Qué pasa con la hemoglobina glicosilada? Y enfoquémonos acá más que todo en esa línea azul y en esa línea roja, ¿sí? La línea roja, como ustedes ven, tiene un descenso de hemoglobina glicosilada que es al comienzo bastante marcado, después sigue disminuyendo, pero no es tan marcado. Pero cuando se quita el monitoreo, la línea azul, vemos una disminución y después viene un incremento nuevamente de la hemoglobina glicada. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que el uso del monitoreo continuo de glucosa y cuando lo dejan de usar, tiene un deterioro del tiempo en rango, ¿sí? En el que estaba con monitoreo y pasa a glucometrías, ese deterioro es del 10%. Y tenemos deterioro en tiempo en rango, tenemos deterioro en hemoglobina glicada en el paciente que venía y que la suspendió, ¿sí? Esto es muy similar a lo que estábamos hablando, los valores y los cambios que pasa de 173 a 196 los valores de glucemia. Y entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Tenemos diabetes mellitus con insulina, con bomba de insulina o más de 3 inyecciones de insulina con un grado A, la diabetes mellitus con hipoglucemia, especialmente cuando es frecuente, nocturna e inadvertida con un grado A,
y mujeres embarazadas con insulina, como lo vimos en uno de los estudios, con un grado A, ¿sí? ¿Cuándo deberíamos usar el uno y el otro? Y quiero enfocarme mucho en esta parte de tiempo real, cuando el paciente tiene hipoglucemia frecuente y o severa, hipoglucemia nocturna, hipoglucemia inadvertida, y en aquel paciente que tenemos o que consideramos que tiene un requerimiento de alarma o de alerta predictiva. Con esto quiero darles muchas gracias.